Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos de Colombia y las naciones de la tierra. Bendiciones a todos donde se encuentren. Dios les bendiga. Los bendecimos desde palabra de vida. Isaías 55:11. Vamos a la palabra del Señor en esta noche, en este devocional. Dice su palabra en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Le damos gloria a Dios por su palabra. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios fue declarada desde mucho tiempo antes y por la palabra de Dios fueron hechas las cosas y por la palabra de Dios subsisten. Mis amados, no será en vano buscar a Dios. Ahora esa palabra poderosa está en este tiempo restaurando todas las cosas y por medio de su Espíritu Santo, que Él está trabajando en cada uno de nosotros, en cada familia, en cada casa, en las naciones. Pero también hay un día terminado cuando todo tenga su final acá en la tierra. Y el Señor, por eso le está estableciendo lo de Él, porque todo tiene un principio y todo tiene un fin acá en la tierra. Y el Señor está reuniendo todas las cosas en Él para que todos podamos entrar en ese orden. Y aún los juicios de Dios, todo este tiempo, y aún el Señor, la puerta de la gracia, esa puerta, ese perdón, esa paz, todo lo que Dios pueda dar está aún abierto para muchos. Mis amados, la lluvia y la nieve son parte de un proceso, es un ciclo del agua. Vemos como la lluvia y la nieve vienen del cielo y producen grandes beneficios en la tierra y dan ese crecimiento en los cultivos. Y así nosotros también lo podemos ver en nuestra vida. Como Dios, por medio de su palabra, como la lluvia y la nieve, nos da a nosotros el Señor por su palabra vida, el mantenimiento de la vida. Y como vemos que viene del cielo y no regresa y cumple su propósito, Dios compara su palabra con la lluvia y con la nieve. Porque al igual que las precipitaciones, la palabra de Dios siempre se cumple y cumple sus buenos propósitos. Vemos como en el clima seco, vemos como en los desiertos, cuando viene y cae la lluvia, hace brotar la semilla y da vida. Y vemos que crecen las plantas y vemos que cumple su ciclo la semilla, lo que es sembrado. Y así vemos con la palabra de Dios. La palabra de Dios da pan al que come. Él da vida porque la palabra de Dios es vida. Y es echada sobre la tierra, la simiente, la semilla. Nosotros somos la tierra. Y todo trae vida. Y Dios hace todo eso en nosotros. Y Él hace que su palabra prospere para lo que Él la envía y lo que Él la está enviando en esta generación, en estos tiempos, en esos propósitos. Y vemos como Dios está haciendo una obra para crear, para sostener, para dar vida. Dios desde el principio, Él lo dijo ahí en Génesis 1:3. Él lo dijo, que sea la luz y fue la luz. Y por la palabra de Dios fue hecho los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios. Como lo vemos en el Salmos 33:4-6, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Y el alma justa y juicio de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, el aliento de su boca, de la boca de Dios. Lámparas a mis pies tu palabra, dice la palabra de Dios, y lumbrera nuestro camino. Eso lo vemos en el Salmo 119:105. Y ahí en el mismo Salmo 119:160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio de justicia.
Si me regocijo en tu palabra como quien haya muchos despojos, ahora Dios ejerce poder a través de su palabra hablada por el profeta. Y vemos en su palabra, por toda la palabra, vemos que Dios, para siempre, oh Jehová, permanece la palabra de él. Y aún permanece generación tras generación esa fidelidad de Dios. Y él afirmó la tierra y subsiste por la palabra de Dios y nosotros subsistimos por la palabra de Dios. Y ella es lumbrera nuestro camino. Cuando Dios habla, cuando Dios nos habla y nosotros como hijos le pedimos la voluntad de Él entra a hacer su voluntad porque hay una palabra que Él ha hablado y Él la tiene determinada para cumplirla en cada vida. Y Él lo dice en su palabra, los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Él, ni nuestros caminos son los caminos de Él, porque son altos. Los pensamientos del Señor son altos y nuestros pensamientos son limitados. Nosotros muchas veces pensamos el Señor lo haría de esta o de otra manera. Y pensamos a nuestra manera como Dios supuestamente lo haría. Y muchas veces hemos obedecido la voluntad de Dios. Y muchas veces nos damos cuenta o sentimos que las cosas no mejoran. Que a veces se ponen peores. Y muchas veces nos desalentamos. Pero no entendemos que Dios permita cosas que nos llevarán a conocerlo a Él, a conocer sus caminos y a entender que Dios nos dará la sabiduría para conocer y entender esos caminos y para entender cómo Él obra en ciertas situaciones o en muchas situaciones, que Él es soberano y nos lleva a reconocer esa sabiduría suprema que viene de Él y a entender que somos guiados por Dios. Porque cuando nosotros entramos a la voluntad de Dios, Él toma el control de nuestras vidas y Él viene a reinar en nuestras vidas, porque Él sí conoce, Él conoce lo más profundo del corazón del hombre, Él conoce el futuro y Él ve qué va a pasar más adelante. Por eso la voluntad de Él lo que hace es alinearnos a Él, a su palabra, a lo que Él va a hacer, así como la lluvia y la nieve que caen de los cielos. Y riega la tierra y hace germinar y producir ese fruto, esa semilla que fue sembrada. Y da ese pan para comer a otros. Así dice nuestro Señor Jesucristo, que es su palabra, cuando sale de la boca. No vuelve vacía, sino que hace la voluntad de Dios, conforme a los propósitos de Dios. Porque cuando Él lo conocemos, cuando le entendemos, como sabemos cómo actúa Dios y hacemos su voluntad a pesar de todo lo que podamos vivir, podemos entender el poder de su palabra y cómo llega la palabra de Dios a las vidas y corazones por más duros que estén. La palabra de Dios es poder, es semilla, así como la lluvia y la nieve nunca se desperdicia. Así es su palabra, nunca falla. La palabra de Dios nunca falla. Lo que Dios determinó con las vidas, con las familias, con los hogares, con esta generación, con las naciones de la tierra, no va a fallar porque salió de la boca de Dios. Y dice su palabra, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Eso está en Isaías 41:18. Miren, mis amados, así veremos a muchos que están secos, muchos que están en el mundo y muchos que están sin esperanza. Pero cuando la palabra, que es espíritu y vida, cae en esas vidas y vemos la obra de Dios milagrosa surgir sobre esas vidas transformadas,
porque las transforma. Por eso en Dios nada es en vano. Nada de lo que tú hagas en Dios va a ser en vano. Todo tiene un plan y un propósito. Aún lo que tú estás viviendo, aún las situaciones que estás pasando, aún lo que está por venir, todo tiene un plan y un propósito, porque Dios obra conforme a su poderosa palabra. Por eso el Señor, al revelar su palabra, que tiene vida, entramos en esas aguas del Espíritu. Y esta palabra cumple su efecto, porque el Espíritu Santo está obrando en los corazones. Por eso Dios quiere que creamos a Dios la obra que está haciendo, porque es necesario que vaya con fe, que le creamos al Espíritu Santo, porque Él está haciendo una obra, porque esta palabra fue de antes, viene del cielo. Esta palabra no nació aquí en la tierra. La palabra de Dios viene del cielo y ha sido establecida en la tierra. En el principio del tiempo Dios habló y el universo fue creado de la nada, mis amados. Dios siguió su diseño. Cuando creó la tierra, Él habló y así fue. Y era bueno, dijo el Señor. Era el modelo de Dios. Era lo que Dios quería. Era la imagen de Dios plasmada en el hombre. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios lo hizo a su imagen y semejanza, dice la palabra, aunque muchas cosas fueron desviadas, pero Dios tiene sus planes y Él ha revelado sus planes. Y sucedió como Él había dicho y sigue sucediendo como Dios lo dijo. Vemos como la palabra de Dios se está cumpliendo del Génesis al Apocalipsis. Y Dios consideró el resultado bueno de lo que hizo. Y Él creó al hombre a su imagen y semejanza, y Él, Dios, era bueno y aún creó la tierra. Dios habla con determinación y Dios estableció restaurar todas las cosas. Porque Él es el que produce así el querer como el hacer por su voluntad perfecta. ¿Cuánto vemos a Jesucristo, nuestro amado Salvador? Todo lo que Él habló y dijo, y aún cuando Él pasaba, les era revelado que Él era el Hijo a muchos, que una palabra del Señor Jesús les sanaría, que una palabra del Señor Jesucristo les cambiaría su vida, y muchos eran anhelantes que Jesús pasase por el camino, porque sabían que de Él venía vida y que les iba a cambiar y transformar sus corazones, como lo vemos con los leprosos, como lo vemos con cada mujer y hombre por donde el Señor Jesucristo les tocaba y pasaba. Como vemos lo que Jesús está haciendo en nuestra tierra, en nosotros. Las palabras de Jesús han venido a nosotros y están en nuestras generaciones. Su salvación y redención por la palabra de Dios vemos, como Lázaro, el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Le dijo a Lázaro, ven fuera. Dios, con el poder de su palabra, dio vida a muchos y sigue dando vida a muchos, generación tras generación. Entre esos nosotros. No lo hará con esta generación. Claro que lo hará. Cuán poderoso es la palabra de Dios en tu vida y en mi vida, en nuestras casas, en nuestras generaciones. La palabra de Dios, la revelación de Dios, que procede realmente del cielo, nos da la convicción. Y ahí vemos el mayor ejemplo como la lluvia, que hace que la tierra produzca su fruto. Y la semilla que hace que germine y que dé el fruto. Y lo produce en abundancia. Así es la palabra de Dios. No viene escasa. Eso Dios le da
a nosotros esa sabiduría para entender y que nos sea revelado el poder de la palabra. Cuando la semilla y la lluvia se unen en la tierra, que somos nosotros, nuestros corazones habrá fruto, porque tenemos lo de Dios, porque en nosotros brota lo de Dios. ¿Cuántas veces te has sentido árido, árida? Pero viene esa lluvia del Espíritu y te renueva y te da vida para seguir y fuerzas, porque eso produce el toque de Dios en las vidas. Que venga el gozo de ver cómo la palabra de Dios prospera en medicina para muchos, para el herido, luz para el que no ve y tiene dudas, aguas frescas para el cansado. Esta es la palabra de Dios. Por eso el Señor nos ha dejado sus escrituras. Y esas escrituras son inspiradas por Dios, porque hay una utilidad en la palabra para enseñar, para rearguir los corazones, para corregirlos del mal camino, para instruirlos en la justicia de Dios. Eso Dios está levantando una iglesia entendida de la palabra de Dios. La palabra que Dios está trayendo en estos tiempos a los corazones son palabra de vida, palabra que renueva, palabra que abre los campos para que la semilla sea lanzada y del fruto, para que el Espíritu Santo cumpla el propósito por el cual Dios lo dejó en la tierra. Por eso cuando un pueblo se levanta entendido y en sabiduría puede entender el propósito y el plan perfecto de Dios en sus casas. Y lo que acontece no le hallan a Dios de su propósito, sino que pueden entender el camino por donde Dios les ha traído, que lo que Dios les ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho en sus vidas, ha sido enderezar los caminos torcidos y sacarlos de donde estábamos, porque ahí donde estábamos no dábamos el fruto que Dios quería que nosotros diésemos. Por eso el Señor nos sacó para que venga la lluvia, venga la semilla, el fruto verdadero que viene de la palabra de Dios. Viene para más allá. Es una palabra que va más allá. Cuando nosotros entendemos que somos parte de esa semilla, que nosotros somos la tierra y que la semilla está sembrada en nosotros, que la obra la está haciendo el Espíritu Santo, nosotros callamos delante de la presencia de Dios, lanzamos en el y le decimos, Señor, termina esta noche. Decimos al Señor, Señor, termina tu obra en mí, termina tu obra en mi casa, termina tu obra en mi generación, termina tu obra, Señor, porque por tu palabra fui creada, por tu palabra fueron hechas las cosas. Oh Señor, alíñame en la palabra que tú, Dios mío, diste, alíñame. Introdúceme en el camino, Señor Dios mío, donde he de conocer las profundidades de tu espíritu y donde he de conocerte más y más y de decir, como decía Job, de oídas, hoy mi corazón entiende y quiero más de ti. Quiero que la palabra que tú declaraste de tiempos antiguos sobre esta generación se cumpla. En el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor por este devocional. Bendecimos este tiempo de devocional para la honra y gloria del Señor. Y le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Bueno en gran manera, mis amados. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones, mis amados, en Cristo.